A principios de la década de los 40, la guerra estaba todo lo que daba en Europa y Asia. Lo único que la gente quería y pedía de Broadway era diversión y que los transportara a un lugar sin preocupaciones. Después de 28 musicales a lo largo de 24 años, Richard Rodgers y Larry Hart dejaron de colaborar debido a que el alcoholismo de Hart imposibilitaba el trabajo. Se dice que mientras Rodgers escribía varias canciones, Larry no se aparecía por días. En esta época el alcoholismo no se le veía como una enfermedad, sino como un defecto de carácter. Llegó el punto en el que Rodgers le propuso a Hart adaptar la obra Green Grow the Lilacs, un drama vaquero a un estilo musical. Hart se negó, diciendo que Hollywood ya había convertido a los vaqueros cantores en una broma, y que el proyecto no iría a ningún lado. Richard Rodgers continuó con este proyecto junto con Oscar Hammerstein, del que ya se habló en la clase pasada. Ambos venían de una escuela donde se acostumbra escribir primero las canciones y luego la letra, pero en esta ocasión se aproximaron al proyecto con la técnica de Gilbert y Sullivan, de escribir primero la letra para que existiera una mejor integración entre canción e historia. Hammerstein escribió las letras en los siguientes días. Para cuando mandó todo esto a Rodgers ya estaba experimentando con ideas melódicas. Se decidió tomar al baile como un elemento esencial en el show, el cual llevaba originalmente el título Away We Go. El show tuvo sus funciones de prueba antes de dirigirse a Broadway. Fueron a New Haven, a Boston. El público se iba con una sensación de extrañeza. Un miembro del coro sugirió que el dueto del segundo acto podrá funcionar mejor con un elemento coral. Días después se hicieron ajustes del nuevo arreglo y se obtuvo una ovación de pie. El cambio de la canción le dio el empuje necesario al musical, al igual que un nuevo nombre, Oklahoma. La trama lleva un territorio nativoamericano, a punto de volverse el nuevo estado de Oklahoma, centrándose en un triángulo amoroso. La rivalidad entre Curly, un trabajador de rancho, y el villano Judd, por el afecto de Lori, sobrina del dueño de una granja de Oklahoma. El frívolo Ado Annie, Will Parker, otro vaquero, y el vendedor ambulante Ali Hawking forman un segundo trío que proporciona un ligero alivio a la trama. Anunciada como una comedia musical, Oklahoma era mucho más. Llegó en el momento preciso, cuando Estados Unidos y un mundo en guerra necesitaba imágenes de su hogar y del amor joven. Con grandes canciones, cabe mencionar, en lugar de interrumpir el diálogo, cada número lo continuaba. Por primera vez las palabras, la música, el movimiento y el diseño visual seguían una narrativa en línea sin romperse. Antes de Oklahoma, los compositores eran cantantes. Después de Oklahoma, eran dramaturgos, usando cada palabra y nota en una composición que desarrollaba personajes y avanzaba la acción, llevándolos más allá de lo caricaturesco y bidimensional, a lo que se estaban acostumbrados desde los 1800. 4 años después del inicio de su producción en Londres, la cual estuvo agotada por los primeros 3 años, hubo un tour musical que fue llevado especialmente a las tropas que estaban luchando en la Guerra del Pacífico. En 1955 salió la película, y en 1998 el actor australiano Hugh Jackman consiguió su primer papel internacional como Curly en la producción de Londres. No solo eso, sino que antes de este musical no era común que existieran álbums de los musicales. Salió una que otra canción con arreglos diferentes a los originales. Pues resulta que Oklahoma gustó tanto que se decidió a grabar enteramente con el elenco exactamente igual a como se presentaba en el teatro, buscando otra forma de comercialización. Desde esto, cientos de musicales de Broadway, Off-Broadway, producciones de West End han sacado el álbum oficial de sus elencos para que de esta forma continúen viviendo aún después de cerrar. Para Rodgers y Hammerstein, después vino Carousel, South Pacific, ambos tremendos éxitos, logrando un cambio enorme en la industria del teatro en Estados Unidos. Rodgers y Hammerstein eran imparables, como su siguiente éxito de 1951, The King and I, basado en el bestseller semificcional Anna y el Rey de Siam. Y en 1959 con The Sound of Music, inspirada en la historia real de la familia Von Trapp, la cual abandonó Austria en 1938 para escapar de los nazis. Justo antes de que iniciara la producción de esta, Hammerstein fue diagnosticado con cáncer en el estómago. Cuando The Sound of Music llevaba 10 meses en cartelera, el hombre que había hecho más que nadie por darle una nueva forma al teatro musical murió a la edad de 64.
Rogers siguió trabajando, pero nunca volvió a tener el mismo impacto que tuvo cuando trabajaba en dúo. Rogers y Hammerstein le dieron algo al teatro musical que no tenía. Es por eso que aún hoy, varios de sus shows siguen siendo de los más populares dentro de la historia del teatro. En los años 50, una audiencia mundial había volteado a ver al teatro musical norteamericano, y este entró en una era dorada repleta de creatividad. En esta nueva era, a consecuencia de Oklahoma, se le empezó a pedir a futuras producciones que tuvieran el factor de que la música tenía que desarrollar y aportar más a la historia y a los personajes. Es aquí cuando se estrena Annie Get Your Gun, siguiendo en parte estas nuevas reglas, al contrario de Cole Porter con Kiss Me Kate, el cual no estaba convencido de esta nueva forma de hacer teatro musical, demostrando en su número musical Brush Up Your Shakespeare que dos gangsters pueden disfrutar de la canción solo por hacerlo. La canción fue tan buena que nadie le dio importancia. And the women you will wow. Just to claim a few lines from Othello, and they'll think you're a heck of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what pony told Cleopatra. And if still to be shocked she pretends well, just remind her that all's well that ends well. Brush up your Shakespeare, and they'll all kowtow. A mediados del siglo XX, Broadway tenía los ojos del mundo encima. Cuando la gente escuchaba una canción muy buena, no preguntaba de quién era, sino preguntaba de dónde era, de qué musical era. Broadway era el principal proveedor de éxitos musicales. Era lógico que las demás partes que conforman el teatro musical subieran a la misma altura, dando foco a los coreógrafos y coreógrafas, con buenas y malas reputaciones. Jerome Robbins dirigía con rabia, con reglas sumamente rígidas y con la humillación hacia el elenco. Con el apodo de Átila de Hitler, se volvió la persona más odiada en Broadway. Se dice que en 1997, cuando él aparecía antes de que iniciara la función del ese entonces musical de Titanic, la misma historia del barco, no la de la película, la gente se ponía de pie, pero no para aplaudir, sino para darle la espalda. Cuando murió al siguiente año, nadie hizo un memorial. Aunque era alguien despreciable, tenemos por agradecerle su estilo, no sus métodos, su estilo, al coreografiar Gypsy y West Side Story, aportándole una gran carga dramática a los pasos de baile de ambas producciones. En Gypsy, donde se cuenta la historia de la celebridad stripper Gypsy Rose Lee, desde que su madre, Rose Hovick, intenta que sus hijas se introduzcan en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Pero las dos jóvenes no triunfan. Después de muchos años en el negocio, June, la hija menor, abandona el espectáculo. Entonces Rose tiene que buscar trabajo para su hija mayor, Louise, quien tiene menos talento que June y la única oferta que encuentra es en un teatro cabaret. Mientras Louise se convierte en una bailarina de éxito bajo el nombre Gypsy Rose Lee, la cual cada vez soporta menos la influencia de su madre hasta que ambas no pueden más. Jerome Robbins aseguró de que la música y el baile fluyeran naturalmente con la historia, sobre todo en el momento más crucial durante la canción You Gotta Have the Gimmick, donde tres bailarinas están entrenando a Louise para que haga lo que sea para triunfar en el mundo de las strippers. No es accidente que cada producción de Gypsy use la coreografía original de Robbins.
Para muchos, Jerome Robbins alcanzó su máximo en West Side Story, inspirada en Romeo y Julieta. Las dos familias enfrentadas se convierten aquí en dos bandas juveniles de los años 60, en el neoyorquino barrio de West Side. Ambas bandas son los puertorriqueños Sharks y los caucásicos Jets, donde el show inicia con un prólogo de coreografía que establece por completo la rivalidad entre Sharks y Jets. West Side Story se llevó el Tony a mejor coreografía y diseño de escenografía, pero no mejor musical. En esta época cualquier coreografía era comparada con lo que Robinson había logrado en este show. La música de West Side Story fue compuesta por Leonard Bernstein con las letras de un joven de 27 años llamado Stephen Sondheim, un amigo y protegido de Oscar Hammerstein. Steven menciona que quedó impresionado con el libreto. Era uno de los más cortos en la historia de Broadway, pero era un milagro de compresión. Musicalmente, Steven era un niño prodigio. A la edad de 15 años ya estaba escribiendo su primer musical, mientras estudiaba música en el Williams College de Massachusetts. Aquí se volvió amigo y alumno de Oscar Hammerstein. Con el tiempo, se volvió su colaborador junto con Richard Rodgers. El gran momento de Sondheim llegó con West Side Story. Continuó con proyectos para televisión, pero regresó al teatro un año después, donde se le pidió que escribiera las letras para las canciones del musical de Gypsy, la cual fue muy aclamada y se decía que tal vez era el mejor musical americano que alguna vez se haya producido. En los años 60 tendría éxitos como A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, Company, Follies, A Little Night Music, Sweeney Todd, Into the Woods y Sunday in the Park with George. Entre 1964 y 1966 estrenaron en Broadway 6 nuevos musicales que se volvieron sensación a nivel internacional. Estas 6 historias se centraban en personajes incontenibles y que continúan a pesar de todo. Empezó con Hello Dolly, siguió con Funny Girl, luego vinieron Fiddler in the Roof, Man of La Mancha, basada en la novela de Cervantes Don Quijote, Mame, y cerró con Cabaret. Aún después de décadas, estas 6 producciones siguen siendo recordadas y están entre las más frecuentes en volverse a montar. Podría hablarse de un séptimo show, el cual no duró tanto como los anteriores, pero merece ser mencionado, y es el musical de Sweet Charity, protagonizado por Wayne Burton, con la coreografía de Bob Fosse, el cual ganó el Tony por esta producción con la danza durante la canción If My Friends Could See Me Now, al igual que lo ganó con Cabaret. Además de dirigir las adaptaciones fílmicas de muchas de sus creaciones, Bob Fosse produjo una forma de trabajo corporal que era como ninguna otra. Es provocativo, muy demandante y sumamente entretenido. Encontró la mayor expresión en solo chasquear los dedos, en guantes blancos, bombines ladeados desenfrenados y caderas giratorias.
where somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Bye, bye. Blackbird, no one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all had. Make my bed, light the light, 'cause I'll be home late tonight. Blackbird, bye-bye. Pack up all my care and woe. Here I go, swinging low. Bye, 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 bye. Blackbird, where somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Bye, oh bye. Blackbird, no one here can love or understand me. Oh, what hard luck stories they all had me. Whoa, whoa, make my bed, light the light, 'cause I'll be home very late tonight. Blackbird, ow. Sing. Come on. Say what? Say what? Say what? Say what? I hear you. Make my bed and light the light, 'cause I'll be home late tonight. Leave your purse in the sky. Till the little farewell, bye-bye. Blackbird, I said blackbird. Go take a flying little blackbird, bye. Su baile abarcaba toda la gama de emociones humanas. Tal vez eso era inevitable en una vida alimentada por el alcohol y las drogas. Su compañera de baile y tercera esposa era la estrella Gwen Verdon, la cual tenía una voz impresionante y sus habilidades de baile no se quedaban atrás. Y en la producción de Sweet Charity fue que realizó su triunfal regreso a Broadway. La pareja buscó llevar algo de la modernidad y la sofisticación del cine de los años 60 al escenario de Broadway. Estudiaron el movimiento de adolescentes en discotecas y las prostitutas. Recurrieron a sus propios recuerdos de ser jóvenes, desesperados y sexualmente disponibles. Juntos, estuvieron involucrados en la película de Cabaret, aunque él y Verdon ya se habían separado. Nunca se divorciarían oficialmente. Ella sabía lo importante que era este proyecto para él, y dedicó innumerables horas no remuneradas y sin acreditar en el plato, ayudando a la estrella Liza Minnelli y otros bailarines para que entendieran los contextos emocionales de la exigente coreografía de Fosse, nominada a 10 premios de la Academia y ganadora de 8, que cuenta una historia en el Berlín de inicios de los años 30, una historia de amor entre la bailarina Sally Bowles y un estudiante de Cambridge llamado Ryan Roberts, con los nazis en pleno auge político. Otro gran éxito fue Chicago en los años 70, una sátira irónica y sexy sobre la corrupción de la justicia, la manipulación de prensa y lo grotesca que se puede volver la cultura de ser y adorar a las celebridades. Fosse murió de un ataque al corazón al salir de un hotel de Washington en 1983. Gwen estuvo a su lado en su último momento. En un ensayo por Alexandra Molokov sobre la historia de mala conducta de Fosse, plantea la pregunta de por qué Verdon siempre estuvo tan dispuesta a volver a visitar su tiempo con un hombre que le engañó de manera prodigiosa. Molokov responde:
ella lo aguantó porque lo amaba y porque tenía que hacerlo, su trabajo también era suyo. Gwen Verdon murió a los 75 años el 18 de octubre del 2000. Por más de una década, la mayoría de los compositores de Broadway habían ignorado el ascenso del rock and roll, convencidos de que era algo pasajero. El primer musical con canciones rock nació Off-Broadway, Your Own Thing, inspirada en la obra Noche de Reyes de Shakespeare, ahora contando la historia de una banda de rock llamada Apocalypse, pero con el tiempo quedó en el olvido. Una segunda obra rock hizo su aparición en el New York Shakespeare Theatre Festival, un happening llamado Hair, que celebraba la cultura hippie. Después de 8 semanas, Hair se movió a una discoteca abandonada, antes de llegar al Teatro Baltimore en Broadway en el 68. Se añadieron nuevas canciones y una escena completamente al desnudo, donde toda la tribu se quitaba la ropa. Mientras Hair se volvió un éxito comercial, la industria de Broadway perdía la cabeza, excluyéndolos de los premios Tony ese año, siendo el musical 1776 el ganador de la noche y de un premio Pulitzer, siendo este el primer musical que contaría los eventos históricos de la creación de la Declaración de Independencia de Norteamérica, con una visión accesible y humanista de los padres fundadores, presentándose con todo y sus fallas. Aún así, lo que hizo Hair por el teatro musical era evidente. Definió una nueva generación. En un Estados Unidos dividido sobre la validez de la guerra de Vietnam, sobre jóvenes cuestionando si deberían de pelear y matar solo porque el gobierno se los pide. Recordemos que a finales de los años 60 hubo muchos movimientos juveniles y estudiantiles. Es muy difícil reconocer qué tanto el movimiento hippie influenció a Hair y qué tanto de Hair influenció en el movimiento cultural revolucionario. El show marcó la primera vez que una historia y una producción se integró racialmente por completo. La inclusión de desnudez, hablar de drogas, de la sexualidad gay y la falta de respeto de la bandera estadounidense provocó protestas enojadas e incluso violencia de un público estadounidense indignado. Canciones como Aquarius y Good Morning Starshine fueron hits a lo largo de varios países. En 1979, una versión fílmica muy famosa se estrenaría, e incluso la adopción de los blue jeans como ropa de uso diario se remonta a la profunda influencia del musical en todas las áreas de la cultura moderna post-hippie a finales de los años 60 y 70. Como corresponde a un musical en el que se fomenta activamente la improvisación y el cambio, la película difiere considerablemente del espectáculo teatral. Dirigida por Milos Forman, el medio de la película permitió desarrollar algunos personajes para que encajaran con su forma más naturalista.